Los fuertes dolores de mi espalda me estaban matando. El apetito se me fue. La sensación de que alguien siempre me observaba me estaba volviendo loca. Y el terror de enterarme que mi propia sangre me hizo brujería para quedarse con la herencia. La voz del oculto les presenta: Me querían quitar mi herencia con brujería. Parte 1. Siempre he considerado que mi familia es muy unida. Siempre hay algún problema y todos tratamos de poner nuestro granito de arena para resolverlo. Soy hija única, pero en casa también viven la hermana de mi papá y sus 2 hijas. Mi padre las acogió desde que mi tía enviudó. Él siempre las sacó adelante, les daba todo, ya que siempre contamos con una buena estabilidad económica, gracias a que mis padres lograron poner una fábrica de artículos de plástico, la cual es muy próspera, ya que le da trabajo a más de 1000 personas. Cuando cumplí los 19 años, yo estaba estudiando mi carrera de contadora, y desgraciadamente mis primas ya no quisieron ni siquiera estudiar la prepa. Por más que les decíamos que siguieran estudiando, que era su futuro, ellas no quisieron. En aquel tiempo ya no les hicieron más caso, ya que desgraciadamente por un cáncer la luz de mi madre se extinguió. Seguimos unidos y tanto como mis primas como mi tía nos ayudaron a salir del trago tan amargo que pasamos. Aunque no decía nada, mi padre estaba destrozado, ya que estuvo con mi madre desde que tenían 14 años. Llevaban juntos más de 40, por lo que al año también falleció de un paro cardíaco. Pero sé que fue porque se le rompió el corazón por haber perdido a mamá. Así que mi tía se convirtió en mi soporte. Me ayudó con todos los trámites funerarios y cosas en la casa. Al transcurrir un mes se leyó el testamento de mi padre, donde obviamente me dejaba a mí como única heredera. Aunque mi tía y mis primas quisieron ir a la lectura del testamento, al no estar ellas en él, no les permitieron la entrada. El licenciado Joaquín Jiménez era el representante legal de la empresa. Fue el único que estuvo a mi lado cuando pasamos a la notaría a que se leyera. En él había una cláusula que decía que me tenía que seguir haciendo cargo de mi tía y de mis primas, pero con la condición de que ellas estudiaran y que solo hasta que terminaran una carrera y se pudieran valer por sí mismas, pero que si no estudiaban, solo se les iba a poder dar una pequeña suma mensual. Esto me dejó impresionada, pues mi papá siempre les dio todo a manos llenas. Yo tenía la intención de que todo se quedara así, pero al externárselo al licenciado, me dijo que era una disposición legal, y que si yo no la seguía al pie de la letra, también podía perderlo todo, porque yo también tenía que terminar la carrera para que pudiera tomar la cabeza de la empresa. Saliendo de la notaría, mi tía se notaba nerviosa. Su único comentario fue: «Ay, espero que mi hermano no nos haya dejado en la calle». El licenciado Joaquín le contestó: «No, claro que no, pero las acompañaré a su casa para que les explique cómo serán las cosas de ahora en adelante». Se miraron la una a la otra y subieron al auto. Llegamos a casa y en la sala el licenciado les explicó cómo había dejado el testamento mi papá. Al finalizar mi tía explotó y dijo que era un atropello, que cómo era posible que las dejara a su suerte. El licenciado les explicó que lo que quería mi papá era que se superaran y salieran adelante, pero ninguna de ellas lo tomó así. Hasta dijeron que era cosa mía, que ya no las quería apoyar. Yo lloré y les dije que no era así. El licenciado tomó la palabra y también les explicó lo de mi cláusula, y que si yo no la cumplía, también perdería todo. Seguían furiosas y salieron de la sala con la amenaza de que se irían de inmediato, pero el licenciado ni se inmutó ante sus amenazas. Les dijo que eran libres de irse de ahí, pero que si salían ya no podían regresar, que si querían cobrar lo que se les daría mensualmente, tendrían que ir a la empresa a cobrar a su oficina. Estuvimos esperando un rato a que bajaran,
y el licenciado prefirió mejor irse. Solo me dijo que le hablara si llegaban a abandonar la casa. Después de un rato bajó mi tía, me pidió disculpas y me dijo que había sido un momento de tensión, que ella cumpliría la voluntad de mi padre y que haría que sus hijas también la cumplieran. Me abrazó y lloramos juntas, pero ya nada en la casa volvería a ser igual. Hablamos con el licenciado Joaquín y él les dijo que buscaran las escuelas para estudiar, que él se encargaría de hacer los pagos de las colegiaturas y las inscripciones. Básicamente, ellas le tendrían que estar pasando cada semestre sus calificaciones para corroborar su verdadera estancia en la escuela. A mí de la misma forma me exigieron lo mismo. En la casa, mis primas casi no me dirigían la palabra. Mi tía sí, pero siempre hacía comentarios fuera de contexto. Yo tenía que ir por las tardes a la empresa para que el licenciado Joaquín me empezara a instruir sobre el manejo. Se me hacía pesadísimo salir de la universidad y luego irme a trabajar. Ahora sabía lo que era ganarse el sustento. Los problemas en la casa comenzaron cuando encontré en la entrada una bolsa con tierra negra. La levanté y la arrojé a la basura. Algo en esa bolsa olía horrible. Con el pasar de los días me comenzó un dolor de espalda fuertísimo que hasta me hizo ir al médico. Me sacaron placas, radiografías y todo se veía correcto. Me dijeron que lo más seguro es que fuera muscular, por dormir mal o por estrés, pero en casa se empezaban a escuchar ruidos que no eran comunes. Cuando les preguntaba a mis primas o a mi tía, decían que ellas no oían nada. En mi habitación se escuchaban pasos, me asomaba y no había nada. Empecé a dejar de comer, o si comía algo, inmediatamente iba al baño a vomitar. En serio, que ya no aguantaba. Sentía que la cabeza me explotaba de todo lo que me estaba pasando. Le platicaba al licenciado Joaquín, pero él siempre me decía que fuera al doctor, o que era por estrés, que fuera fuerte, porque era una gran responsabilidad llevar una empresa. En la noche cuando llegaba a casa, solo estaba en mi recámara, porque como les dije, ellas casi no me dirigían la palabra. Pasó una semana y mi tía habló conmigo. Expresó que estaba muy preocupada por mí, que si me llegaba a pasar algo, no sabía qué haría y cosas de ese tipo. Pero para ese tiempo, el delirio de persecución estaba acabando con mis nervios. El no alimentarme me había causado bulimia y el dolor de espalda no cesaba. Al contrario, iba cada día en incremento. El licenciado Joaquín me empezó a llevar con especialistas, pero todos llegaron a la conclusión de que era un desorden psicológico por la pérdida de ambos padres en un periodo muy corto de tiempo. Me mandaron terapia y antidepresivos. Estuve en casa varios días, pero todo esto que me estaba pasando, en lugar de disminuir con el tratamiento, crecía más y más. Hablaba poco con mi tía, pero cuando lo hacía, ella me daba a entender que si me pasaba algo, ¿qué pasaría con el legado de mi padre? Que era tiempo de hacer un testamento o de nombrar a alguien como mi albacea, por si en determinado momento no pudiera continuar con la empresa. Al ser esto tan insistente, me empezó a dar mala espina. Fui al doctor porque yo estaba segura de que me estaban envenenando. Se lo dije al licenciado. Todo en esos nuevos exámenes salió negativo. Ya estaba completamente deprimida porque no era posible que muchos doctores en los hospitales más caros no sabían qué tenía y todo se lo atribuían a mi mente. Yo sé que es un dolor muy grande perder a tus padres, pero sabía cómo me habían criado. Me enseñaron a que fuera fuerte y autosuficiente y sabía que yo no era una enferma mental. Había transcurrido un mes e iba todo peor. Ya me había dado por vencida. Un día me decidí a hablar con mi tía y mis primas sobre el futuro de la empresa y si me pasaba algo. Estábamos en la sala esperando a una de mis primas y se escuchó el timbre. Fue a abrir mi tía y era Blanca, la nana que me crió hasta que tuve 16 años, la cual era casi una integrante más de la familia. Todos sentíamos un gran afecto por ella y lloramos cuando decidió regresar a su pueblo para cuidar a su mamá que estaba enferma. Supo lo de mis padres y llegó a darme el pésame. Entró y lo primero que hizo fue llorar al verme. Me abrazó y me dijo: ¿qué te está pasando? Hija, ¿por qué estás así? Volvió a abrazarme y sentí una tranquilidad que no había sentido desde que estaba mi madre.
Mi tía me pidió que siguiéramos con la plática y después atendiera a Blanca, pero le dije que eso podía esperar a otro día, que no era tan importante. Se levantó molesta y nos dejó a solas. Blanca seguía llorando y me pidió que le explicara el porqué de mi estado. Le platiqué todo lo que me pasaba y que me habían dicho los doctores. Me volvió a abrazar y me dijo: mi niña no está loca, a mi niña le están haciendo algo malo, pero no te preocupes, la nana lo va a arreglar. Le pedí que se quedara conmigo y ella dijo que sí sin dudarlo. Solo me dijo que tenía que ir a la casa de su hermana por unas cosas y que no me preocupara, que ella cuidaría de mí. En verdad, me sentí aliviada. Por lo menos, tendría en mis últimos días a alguien que en verdad me quisiera. Continuará. Gracias por escuchar mi relato. Si no estás suscrito, te invito a que lo hagas. Si te gustó la historia, regálame un like. Ayúdame a compartir el video y así poder llegar a más aficionados al terror. Deja tus comentarios, todos son bienvenidos y me ayudan para el crecimiento del canal. Activa todas las notificaciones para que no te pierdas el contenido. Y recuerda que siempre detrás de ti está la voz de lo oculto.